es decir, la remuneración mínima vital con una sobretasa del 35%. Hay algo que va avanzando en el Congreso de la República respecto al tema del aumento salarial, pero bajo ciertas condiciones que se están estimando. Así es, bajo trabajadores que estén en el turno de la madrugada. Así que le damos la bienvenida a nuestro invitado, Brigham Young. Él es abogado laboralista. Muchas gracias por su tiempo. Bienvenido, exitosa. Esperando que pueda ayudarnos a comprender ese proyecto de ley desde el Congreso de la República. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de la entrevista. Referente a la pregunta que ustedes hacen, efectivamente el Congreso la semana pasada, justamente por mayoría de votación, aprobó una modificación al incremento de la remuneración de los trabajadores que laboran en horario nocturno. A la fecha ya existe una norma que regula esta figura. Sin embargo, el Congreso está proponiendo algunos incrementos un poco excesivos. Ya, a ver, y poniendo en el contexto, la norma actual, sin esta aprobada por el Congreso, ¿qué es lo que indica como beneficio para aquellos trabajadores en horario nocturno? Principalmente para que las personas puedan entenderlo un poco mejor, porque es un poco complicado tal vez explicarlo, lo voy a hacer a modo de ejemplo. Imaginemos, la norma actual a la fecha lo que dice: si uno trabaja en horario nocturno que comprende de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, por lo menos tiene que percibir una remuneración de 1.383 soles, es decir, la remuneración mínima vital con una sobretasa del 35%. Si uno, por ejemplo, gana 1.500 o 1.400, no se le hace un incremento. Solo aplica para la remuneración mínima vital. La nueva norma lo que propone es otro aspecto. La nueva norma en su texto lo que te dice es: se aplicará un incremento del 35% de la remuneración diaria del sueldo del trabajador. En pocas palabras, ¿qué significa esto? Un trabajador, imaginemos que gane 3.000 soles, con esta nueva norma pasaría a ganar 4.050 soles por trabajar en horario nocturno. No solo se aplicaría sobre la base de la remuneración mínima. Exacto, aplicaría para todos. Ese es el primer aspecto a considerar. Hay un segundo aspecto a poder considerar y muy importante. La palabra tiene que ser. La palabra tiene que ser en la norma aplica para el horario rotativo. La norma que pretende el Congreso aprobar dice: tiene que ser obligatoriamente rotativo el horario en labores nocturnas. Para todos los trabajadores de la empresa. Para todos los trabajadores. O sea, prácticamente te está forzando al empleador privado y al empleador del sector privado y al sector público a que haga horarios rotativos. La norma actual no te dice que tiene que ser obligatorio, dice puede ser. Eso es una potestad del empleador y de acuerdo con el trabajador también. Efectivamente. Y en esta circunstancia que aprueba el Congreso termina siendo una imposición legal, forzosamente el empleador tendría que rotar a todos. En efecto, tendría que aplicarlo para todos. Habría trabajadores, por ejemplo, del trabajo diurno que se verían obligados o forzados a poder laborar en horario nocturno. Sin embargo, quiero ir un poco a la realidad nacional. Seguramente, para sacarle la vuelta a la ley, si es que ese proyecto de ley prospera, van a ocultar los turnos de madrugada para no hacer ese incremento. O posiblemente muchas empresas se vayan a la informalidad porque ya han mencionado que no pueden costear un incremento salarial. Efectivamente, como lo mencionas, va a generar informalidad. Algunas empresas van a desconocer este horario o simplemente van a cambiar la figura a la de prestación de servicios, la famosa figura del locador. O simplemente van a decir que no pueden pagar, o van a simular planillas, o simplemente van a desaparecer el horario nocturno. Dentro de esto, ¿hay algo de positivo en lo que plantea el Congreso? Mirándolo así en blanco y negro, sin mirar solamente la situación que podría significar, por ejemplo, la informalidad. Porque muchas veces cuando hablamos del aspecto laboral, el menos beneficiado termina siendo el trabajador por la forma como se precariza la estabilidad laboral. Con lo que pretende el Congreso, ¿hay algo de positivo? Lo positivo sería para el grupo de trabajadores del horario nocturno. En efecto, una persona que a la fecha gana, imaginemos, 1.500, 1.600 y que no le alcanza
mejor dicho, no está dentro de este grupo de personas que va a tener un incremento con una sobretasa del 35%, con esta norma sí lo tendría. Ese sería el aspecto positivo, en realidad, de la nueva norma. Sin embargo, como usted menciona, si se aplica esta palabra, tiene que ser en los sectores privados. De repente un padre de familia tendría que asumir el turno de madrugada, nocturno, y ¿con quién deja a sus hijos en horas de la noche con tanta criminalidad? También está poniendo en riesgo la seguridad de las familias o las que no pueden asumir ese horario. Claro, efectivamente, muchas familias se van a ver forzadas a tener que acomodar su ritmo de vida. Va a haber solamente una afectación a la estabilidad laboral, al derecho al trabajo, una afectación a priorizar el núcleo familiar también. A ver, lo que intento entender del espíritu de esta norma, aprobada en una primera votación por el Congreso, es que si va a haber un aumento salarial del 35%, muy por encima de lo que significa la remuneración mínima vital, para todos los que están en turno noche, se intenta ser equitativo, equiparar. Si los de la noche ganan un poco más que los de turno diurno, entonces los de diurno que tengan el mismo beneficio, y por eso se aplica el criterio rotativo. Entendería que ese es el criterio del espíritu de esa norma. Podría ser el criterio de esa norma en realidad que están sustentándolo, porque también pone como un tercer punto de modificación la norma que tiene que haber una separación de por lo menos 11 horas de un turno con otro. No puede haber 2 turnos seguidos de una prestación de servicios. Y entiendo que eso se hace en el marco del Día Internacional de la Igualdad Salarial, que pasó el día de ayer, el día 18 de septiembre. Frente a esta fecha importante, ¿qué nos falta trabajar aquí en nuestro país cuando hablamos de igualdad salarial, cuando hablamos de sueldo mínimo vital y cuando hablamos de mejores condiciones laborales? Si hablamos sobre igualdad salarial más que todo, el Perú laboralmente es un país muy rígido. En Latinoamérica somos el segundo país con mayor rigidez laboral. Eso está comprobado estadísticamente antes de pandemia y post pandemia. Continuamos con esa vía. Como segundo punto, el problema que tiene el país ahorita para generar una completa estabilidad laboral y una igualdad salarial es el tema de fiscalización por parte de las entidades. A veces la normativa que la entidad aplica para poder fiscalizar las condiciones laborales no suele ser una multa disuasiva. Más que todo, a veces genera que sea más beneficioso para el empleador no cumplir la norma, que se le aplique la multa y continuar en la informalidad. Bueno, lamentablemente, muy probablemente termine siendo el efecto contrario de lo que se espera con esa norma. Lo que se termina generando, posiblemente puede ser un tema de incremento de la informalidad, porque le generas una sobretasa salarial al empleador. Y es allí donde vuelves a precarizar la estabilidad de los trabajadores, pese a que el Congreso pretende lo contrario. Claro, en efecto, en realidad si se hace un análisis completo de costo-beneficio y de los beneficios que traería la aprobación de este proyecto de ley, en definitiva se está viendo que va a perjudicar más la estabilidad laboral, va a generar mayor informalidad y sobre todo va a generar posiblemente el cierre de algunas empresas que no puedan costear, las empresas formales que actualmente existen, al ser tan caro tener trabajadores en planilla y pagarles este sobrecosto, cerrarían o se retirarían. ¿Y cuáles son los regímenes laborales que están obligados a cumplir con ese tema del incremento del 35% del sueldo del trabajo nocturno? Sería aplicable para todos los regímenes. ¿Y en estos momentos la ley vigente se aplica también para todos los regímenes? Claro, a la fecha la ley vigente se está aplicando para todos los regímenes, pero siempre hay un tope, como les vuelvo a repetir. La remuneración mínima vital incrementado en un 35% como una sobretasa. Y además, ya para cerrar, tenemos otro dato, porque lamentablemente las mujeres en este país ganan mucho menos que los hombres, ¿no? Si el hombre gana 100 soles, la mujer gana 73.5 soles. Todavía tenemos una brecha salarial por género. Claro, por eso justamente en el año 2017 sale la norma, la ley 30709, que buscaba la igualdad remunerativa entre hombres y mujeres, que a la fecha ya está siendo obligatoria desde el año 2019 para las microempresas, pequeñas empresas
y régimen general. Sin embargo, las empresas hasta ahorita siguen adoleciendo de elaborar una buena banda salarial y cuadros remunerativos equitativos para hombres y mujeres. Bueno, es el escenario que tenemos en estos momentos, que el Parlamento va a tener que dilucidar una siguiente votación. Doctor John, muchas gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Ha sido Brigham Young, abogado laboralista, conversando con nosotros sobre esta decisión del Parlamento